Bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tenemos en nuestro día a día, la crítica. Y es que todos hemos experimentado la crítica en diferentes formas, ya sea criticando a otros, recibiendo críticas o autocriticándonos. Pero, ¿qué le sucede a nuestro cerebro cuando esto ocurre? ¿Cómo procesamos y cómo respondemos ante la crítica? Todo esto lo vamos a ver hoy, pero además te voy a dar 4 estrategias para manejar la crítica en tu día a día. Antes de empezar, es importante que distingamos entre la crítica constructiva y la crítica destructiva, porque la mayoría de veces que decimos la palabra crítica, nos vamos directamente a esa connotación negativa, pero es que cuando la crítica es constructiva, es una oportunidad para evolucionar. Nos permite identificar áreas de mejora, ofrecer sugerencias para el crecimiento personal o profesional. Pero por otro lado, la crítica destructiva tiende a ser negativa y despectiva y puede tener un impacto muy negativo en nuestra autoestima y en el bienestar emocional. Dicho esto, para comprender cómo la crítica afecta a nuestro cerebro, es imprescindible que entendamos algunas áreas clave. Una de ellas, la amígdala. Ya he hablado mucho de ella, es esa región del cerebro que está involucrada en ese procesamiento de las emociones, ¿no? Especialmente del miedo y de la ansiedad. Cuando recibimos críticas, especialmente si son percibidas como amenazantes o como negativas, la amígdala se activa. Desencadena esa respuesta de lucha o huida en nuestro cuerpo. Nos llenamos de ese cortisol, de esa adrenalina y solo queremos huir. De hecho, esta respuesta puede manifestarse como esa sensación de incomodidad, de ansiedad o incluso de ira. De hecho, como sabes, en este caso tu cerebro emocional está reaccionando de manera instintiva. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que veas el episodio anterior donde te explico la diferencia entre los 3 cerebros. La activación de la amígdala puede afectar nuestra capacidad para procesar la crítica de manera objetiva, porque cuando estamos en ese estado de ansiedad o de alerta emocional, es más probable que interpretemos la crítica de manera negativa y que reaccionemos de manera defensiva. Esto puede dificultar nuestra capacidad para considerar la crítica de una manera racional y constructiva. Pero además de la amígdala hay otras áreas del cerebro, como por ejemplo el córtex prefrontal, el hipocampo, que también están involucradas, ¿no? Están involucradas en la forma en la que percibimos y respondemos ante la crítica. Estas regiones ayudan a regular nuestras emociones y a procesar la información recibida. Y esto va a influir en la capacidad que tenemos nosotros de manejar la crítica pues, de una manera efectiva. Por eso, si entrenas tu corte prefrontal, tendrás más capacidad de tomarte esas críticas de una manera constructiva o simplemente que no te afecte. Una vez que hemos visto cómo afecta a nuestro cerebro cuando recibimos críticas, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando criticamos a los otros? Cuando criticamos a otros, la corteza prefrontal, especialmente una región que se llama corteza prefrontal dorsolateral, desempeña un papel crucial. Porque esta área del cerebro está asociada a esas funciones ejecutivas como por ejemplo el juicio, la toma de decisiones o el control de impulsos. Entonces, cuando criticamos, estamos utilizando estas habilidades para evaluar, para expresar nuestra opinión sobre el comportamiento o alguna acción que tengan los demás. Pero, ¿hay alguna diferencia en nuestro cerebro cuando hacemos crítica negativa o cuando hacemos crítica constructiva? Pues sí. Pues cuando emitimos críticas constructivas es más probable que activemos áreas del cerebro que estén asociadas con esa empatía, con esa comprensión, como por ejemplo la corteza prefrontal medial y la ínsula anterior. Estas regiones nos ayudan a considerar los sentimientos, la perspectiva de los demás y esto hace que puede facilitar esa comunicación y que sea esa comunicación más efectiva e incluso que podamos resolver problemas de una manera colaborativa. Por otro lado, cuando emitimos críticas destructivas o despectivas, es más probable que activemos regiones del cerebro asociadas con esa negatividad, con ese juicio rápido, como por ejemplo es el área de Brodmann 25, que está relacionada con esa percepción de la tristeza y de la angustia. Pero es que además
Cuando criticamos de una manera negativa, se activa también el sistema de recompensa, que incluye otras áreas del cerebro, ¿vale? Que es, por ejemplo, el núcleo accumbens, que se activa cuando experimentamos placer o satisfacción. En el contexto de la crítica, el acto de juzgar o señalar los errores de los demás puede desencadenar la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que nos hace tener esa sensación pues de gratificación o de poder en ese momento. Pero es importante destacar que esa crítica negativa, aunque puede activar este sistema de recompensa cerebral, que puedes tener esta gratificación inmediata, puede tener consecuencias muy negativas para tu cerebro a largo plazo y sobre todo también para tu salud mental y para las relaciones interpersonales. De hecho, la satisfacción momentánea que experimentamos al criticar puede ser seguida de ese sentimiento de culpa, de remordimiento o de alineación con tus propios valores. Ahora que te he explicado cómo la crítica puede afectar tanto a quienes la emiten como a quienes la reciben, es crucial que también sepas cómo te afecta la crítica cuando viene de nosotros mismos, cuando nos autocriticamos. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos criticamos? Bueno, pues esta autocrítica desencadena un proceso bastante complejo en nuestro cerebro, ¿no? Y tiene efectos muy significativos en nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Pero sin embargo es importante distinguir entre la autocrítica positiva y la autocrítica negativa, porque cuando nos criticamos a nosotros mismos de manera positiva, activamos regiones del cerebro que están asociadas con esa reflexión constructiva, con ese crecimiento personal, como es la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada anterior. La autocrítica sana nos permite ser consciente de nuestros propios fallos, ¿no? De nuestros propios errores, los asumimos y podemos corregirlos o al menos llegar a atenuarlos en la medida de lo posible. Pero cuando la autocrítica es negativa, cuando nos juzgamos, culpamos, nos machacamos y que vemos un error como imperdonable hacia nosotros mismos, esto ya no es adaptativo. La autocrítica negativa puede activar esas regiones del cerebro asociadas al dolor emocional, a la baja autoestima, como por ejemplo es la amígdala y la ínsula anterior. Este tipo de autocrítica puede desencadenar ese ciclo negativo en el que sentimos constantemente culpabilidad, nos sentimos mal con nosotros mismos y esto puede tener consecuencias para nuestra salud mental, como hemos dicho antes. Una vez que ya has visto cómo la crítica puede afectar a tu bienestar, es momento de que te dé esas estrategias prácticas para que la puedas manejar con efectividad, ¿no? ¿Cómo podemos responder de manera constructiva a la crítica, ya sea que venga de nosotros mismos o de otros? Te voy a dar 4 estrategias para manejar la crítica. La primera de ellas es practicar la escucha activa. Esto significa prestar atención completa a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir ni preparar tu respuesta mientras escuchas. La escucha activa te permite comprender mejor el punto de vista de la otra persona y además te permite reaccionar de una manera mucho más efectiva. Otra estrategia valiosa es la habilidad de separar la crítica del crítico. A menudo, cuando recibimos críticas, tendemos a personalizarlas, a tomarlas como un ataque directo a nuestra persona. Sin embargo, es importante recordar que la crítica es sobre nuestro comportamiento o sobre nuestra acción, no sobre nuestra valía como individuos. Al separar la crítica del crítico, podemos analizarla de manera más objetiva y además utilizarla como una oportunidad para crecer y para mejorar. En cuanto a la autocrítica, una estrategia muy efectiva es practicar la autocrítica positiva. En lugar de enfocarnos en nuestros defectos, errores de manera destructiva, podemos adoptar esa actitud compasiva hacia nosotros mismos. Esto implica reconocer tus áreas de mejora de una manera muy objetiva y buscar esas soluciones constructivas para abordarlas. De hecho, quizás deberíamos detenernos más a menudo a escucharnos un poquito a nosotros mismos, ¿no? Observar cómo es nuestro lenguaje interno, porque seguramente nos daríamos cuenta de muchas veces ese machaque innecesario y terrible que nos hacemos a nosotros mismos. Y quizá percibiendo esa realidad, en lugar de tratarnos con el látigo que nos paraliza, con la culpa, con la vergüenza, pues comenzaríamos a aceptar el error como aprendizaje y a construir una nueva perspectiva. Por último, es crucial cultivar la resiliencia emocional. La resiliencia nos permite enfrentar la crítica y otros desafíos de la vida, pues
con más fortaleza y con más adaptabilidad. Una estrategia importante para trabajar esta resiliencia emocional es tener una mentalidad de crecimiento y de aprendizaje y, por supuesto, también trabajar el optimismo. Además de, desarrollar habilidades para manejar el estrés, para regular tus emociones, para mantener esa actitud optimista frente, a la adversidad, ¿no? Así podemos superar esos efectos negativos de la crítica y seguir adelante, con esa determinación y con esa confianza. Y con estas 4 estrategias prácticas llegamos al final de este episodio. Espero que te sirvan tu día a día. Y recuerda, tanto si eres el que critica como si eres al que critican, todo afecta a tu cerebro y sobre todo afecta a cómo percibes tu realidad, por lo que trabaja en entrenarlo para poder vivir la vida que quieres. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte y si tienes alguna pregunta o quieres hablar conmigo, no dudes en contactarme a través de mi Instagram @tucerebro_tu realidad. Gracias y hasta la próxima semana.